Bueno, buenas noches a todos. No conozco a la gran mayoría, por decir que solo a Leo, pero eso pues no es impedimento para que podamos compartir. Y realmente, si tengo que hablar algo de mi vida, pues es solamente por gracia de Dios, porque es mucho pecado el que hay en uno siempre. Así que Dios tuvo la misericordia de darme una familia cristiana desde cuando era pequeñita, pero pues yo no nací siendo cristiana. Mis papás eran líderes de jóvenes cuando yo era pequeña y eso a mí no me gustaba para nada, porque tenía que ir muy obligada a la iglesia siempre. eh, no era una opción para mí no ir a la iglesia. Entonces, para mí siempre fue como una obligación estar en las cosas de Dios, pero no me gustaba, la verdad, bastante. Entonces, siempre prefería a mis amigas del colegio, siempre quise ser como ellas y no me daba cuenta pues de que era un lugar privilegiado estar en una familia cristiana. Entonces, de chiquita pues realmente no se sentía tanto el vacío, tanto la diferencia, pero uno va creciendo y va metiéndose en más líos y va generando más problemas. Entonces, cuando chiquita recibí muchas veces a Cristo, porque mis papás pues estaban muy pendientes de eso. Y cada vez que alguien pedía orar para salvación, pues yo levantaba la mano y siempre lo hacía, pero sin entender realmente qué era lo que me decían en la iglesia y qué era lo que me decían mis papás. Entonces en mi adolescencia sí empecé a sentir un vacío bastante grande. Empecé a pelear mucho con mis papás. Mi relación con mis papás era totalmente nula. Y por consiguiente, pues mi relación con mi papá celestial era también muy nula, no existía. En un campamento de la Federación en Tenjo, tenía 14 años, o sea, pasé muy poquito. Hace muy poquitos años. Me sentí muy vacía, realmente peleaba con ellos, peleaba igual con mis amigos, peleaba conmigo misma y no sabía por qué. Entonces ahí hablaron del vacío que todas las personas tienen y que solamente lo puede llenar Dios. Entonces entendí que todo lo que yo había escuchado de chiquita, que Jesús había muerto por mis pecados y demás, era hora de ponerlo en práctica y entregué mi vida a Cristo en una fogata. Y fue la real, esa sí fue mi decisión por Cristo. Entonces de ahí comencé a simplemente dejarme guiar por Él. Sabía que no era para nada perfecta y me dejé guiar a tal punto de querer servirle, gracias a Él, hasta el día de hoy. He podido tener experiencias como la que contó Leo, de ir a otro país también a trabajar con niños chiquitos, a evangelizar. Y cuando entré a la universidad, como que sentí que tenía que tener un tiempo más con el Señor antes de entrar a estudiar en un mundo tan complejo como es la universidad. Entonces, me fui un año larguito a Palabra de Vida Brasil. Y ahí simplemente lo que hice fue fortalecer mi relación con el Señor, porque creo que todos los días uno necesita fortalecer la relación con Dios. Y ahí pues hicimos como viajes misioneros, trabajo social, pero también aprendíamos mucho de la palabra. Y fue un año lejos de casa, o sea, fue un año en cuarentena, pero fue algo muy especial. Fue aceptar a Cristo y el viaje a Brasil, cosas muy importantes que marcaron mi vida. Y llegué de eso pues renovada, con fuerzas para enfrentar la universidad, que es un tema complejo, porque hay que tener una relación muy fuerte con el Señor para poder soportar las tentaciones y demás ataques que vienen en la universidad, en el trabajo y miles de escenarios más. Y bueno, después de eso entonces seguí trabajando en la iglesia y conocí a este príncipe azul que tengo aquí a mi lado. Más moreno que azul. Estaba esperando en el castillo a que me rescataran y me rescató. Y gracias a Dios
pues él también venía preparándose para servir juntos. Empezamos como un noviazgo en el que servimos en jóvenes adolescentes y nos casamos estando en ese ministerio y nos sentimos como los papás de todos ellos. Hay solo algunos aquí en este grupo hoy, pero tenemos la felicidad de seguir sirviéndole a él a través de nuestro matrimonio. Y bueno, pues me quedan muchos años más por vivir, esperando que si Dios quiere, pues me siga usando en una nueva iglesia que estamos empezando con mi papá, que ahora es pastor. Y bueno, solamente al contar y al recordar esas cosas puedo ver la gracia de Dios en mi vida y animarlos a las niñas sobre todo para que no dejemos que nuestro corazón se desvíe, porque es muy fácil que algunas cosas llenen nuestro corazón momentáneamente, pero es importante ser constantes en la palabra y en el Señor para que Él pueda darnos esas sorpresas que tiene preparado para nosotros. Y ya, es eso. Ahora pues les cedo la palabra a ustedes los hombres. No te escuchamos. Lo siento, todavía no me adapto. Tú sabes, hace unos buenos años, si alguien me preguntaba por una chica soltera, de ejemplo, yo siempre colocaba en mi lista de las iglesias nuestras estaba Juliana. Yo siempre recordaba a Juliana y él decía de una chica de ejemplo, Juliana. Después de ese viaje que compartimos en Ecuador, un viaje misionero, y siempre te mantuviste, a pesar de situaciones, temas, no es fácil tener una juventud firme en Cristo, en las cosas de Dios. Dinos o compárteles a los chicos y a las chicas también, Osquita lo puede también compartir ahora, además de lo que compartiste, una clave para mantenerse, digamos, en esa santidad y en la pureza, cómo saber que tus sueños, tus anhelos, digamos, como señorita y como lo puedes tener cualquier otra señorita, fueron guardados hasta el momento de estar con tu esposo. ¿Qué puedes compartir o un principio bíblico que quieras compartir a las chicas, además de lo que has compartido? Pues digamos que se me viene a la cabeza el versículo de sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, ¿no? Cuando uno lo va a poner en práctica es muy difícil y sobre todo uno como niña se deja sorprender de algunas cosas que solamente brillan, pero después no es nada que el Señor tenga preparado para uno. Y si tú le preguntaras eso a un deportista, por ejemplo, ¿cómo se mantiene él? Te va a responder que es con disciplina, ¿cierto? Y yo creo que es eso, es disciplina en las cosas del Señor, porque no es fácil, porque uno cae, porque uno tiende a estar lejos de Él, y no te puedo decir que yo sería ese ejemplo perfecto porque no lo soy, no lo fui. Tuve muchas malas decisiones, quise haber, por ejemplo, nunca haber tenido un novio antes de conocer a Oscar. Lamentablemente no fue así, pero el apoyo de mis papás también fue muy crucial. Entonces yo pensaría, por mi parte, la disciplina en las cosas del Señor. Obligarse a si a uno no le guste a veces, obligarse a estar en las cosas del Señor. Y contar con el apoyo de la familia para las decisiones es muy importante, porque ellos saben más que uno siempre y lo pueden guiar por un mejor camino. Bien, qué chévere. Osquita, bienvenido, gracias mi hermano. Nunca pensamos que Dios nos diera este privilegio de compartir como amigos cristianos de esta manera, poder que nuestros chicos a esta hora puedan escuchar palabra. Tampoco, yo nunca me imagino una reunión de jóvenes un viernes a las 8 de la noche, pero Dios permite todo esto, y sé que para sus vidas y para la mía, Dios no se equivoca, Dios no se equivoca en nada de lo que ha hecho en su pasado y en el tiempo ahora. Gracias por la vida, Osquita, un joven también que conoció que los chicos que están
menos los Haider y Nicole, no, porque Haider y Nicole son nuevos en el llano, ellos son de Bogotá y llevan poco tiempo acá, pero de resto, inclusive está María José, los Arciniegas. ¿Fuimos a Granada, Osquita? ¿Has ido a Granada? No, no fuiste. Yo a Granada no alcancé a ir porque cuando llegué ya Granada estaba saliendo. Ya, porque está Sarita, Sara Hunda, que ella está en Granada. No creo que, o no sé si esté Juan Andrés, pero Sarita desde Granada ya está hasta ahora conectada desde Granada. Y el resto son los chicos de ustedes, entonces gracias por esta noche compartir con nosotros. Entonces, Oski, te dejo para que tú compartas con nosotros. Pastor Leo, muchas gracias, Leito, de verdad. Para mí es un placer poderlos acompañar en esta noche. Me acuerdo muy bien de Joshua, de Andrés, de Sara, grandes deportistas estos muchachos, y la verdad, pues tendría que ver las caritas a todos para poderlos reconocer. Pero doy gracias a Dios porque nos permite reunirnos, y el pastor Leonardo decía ahorita que pues a Dios no se le escapa nada de su voluntad, y el hecho de que la cuarentena sea obligatoria nos fuerza o nos lleva por fuerza a hacer cosas que nosotros no estamos preparados o dispuestos, pero pues esos son los planes de Dios. Y pues yo les cuento un poco de mi vida. Yo soy creyente hace muchos años. Tenía la edad de 17 años cuando acepté a Cristo en mi corazón, y a pesar de haber nacido en un hogar cristiano también, vivir una vida, digamos que moralmente correcta, durante esos años antes de conocer a Dios, y pues yendo porque mis papás iban a la iglesia, como decía mi esposa, y sirviendo después de conocerle a él. Viajé varias veces a Villavicencio con nuestra iglesia a Pontevedra. Ahora ya no estoy en Pontevedra, estamos, como decía, creo que el pastor Adolfo estuvo con la iglesia, y pertenecemos a la iglesia EBC, que es una iglesia bautista de enseñanza bíblica cristiana, y ahí estamos trabajando. Empezamos desde hace 2 años casi, vamos, sirviendo desde un salón comunal, y ya desde este año nos establecimos como iglesia. Entonces es un privilegio. Y sé que todos aquí muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, y pues es algo que el pastor Leo me decía que sería el tema a tratar el de esta noche, y es cómo agradar a Dios con mis pensamientos. Cuando uno piensa en cómo agradar a Dios con mis pensamientos, la respuesta podría ser sencilla. Es un pensamiento de santidad y ya. Es la manera de nosotros agradar a Dios. Porque si vivimos una vida de santidad, pues podemos estar convencidos que nosotros vamos a agradarlo a Él. Pero si conscientemente cada uno de nosotros evalúa sus pensamientos diarios, podríamos decir, ¿agradamos a Dios con nuestros pensamientos? ¿Verdaderamente yo le agrado a Él? Creo que muchas veces algunos de nosotros hemos sentido ganas de golpear a alguien, ganas de insultar a alguien, hemos pasado por momentos de dificultad, aún sirviendo en la obra, y creo que Leito no me deja y no nos contradecimos al decir que aún sirviendo hay diferencias en el ministerio, y uno podría llegar a chocar con algunos hermanos por no estar de acuerdo, y surgen pensamientos que no son agradables a Dios. Entonces, mi pregunta para ustedes es, ¿cómo controlar nuestros pensamientos? ¿Cómo yo puedo controlar nuestros pensamientos? Y la manera correcta de controlar mis pensamientos es teniendo la mentalidad de Cristo. Y ahí va un principio básico. Si yo tengo la mentalidad de Cristo, es porque todo el tiempo me estoy alimentando de la palabra de Dios. Si no me alimento de la palabra de Dios, y como decía mi esposa, no hay una disciplina que me lleve a forzarme a tener una relación con Él, pues simplemente mis pensamientos van a estar ligados siempre a los pensamientos que este mundo me ofrece. Y este mundo te va a ofrecer muchas pasiones, te va a ofrecer muchos deseos carnales, pero eso no es lo que quiere Dios. Creo que hay muchas instrucciones que nosotros como creyentes podríamos tomar de la Biblia para vivir una vida correcta delante de Dios. Entonces, la mente es como nuestra torre de control.
en nuestras vidas. Y yo no sé si ustedes han escuchado sobre la profesión de controladores aéreos. Los controladores aéreos están en una torre de control en los aeropuertos y en esa torre de control ellos no pueden ingresar celulares, no tienen ninguna distracción. Ellos tienen que estar 100% concentrados en su función y en su labor. Y tienen una cantidad de tableros donde se dan cuenta si hay aviones, si hay aves, de pronto si hay condiciones meteorológicas difíciles para enfrentarse, y el controlador aéreo tiene que estar 100% consciente de lo que está haciendo. Si se descuida, puede haber una catástrofe aérea y saldría en Nat Geo, en catástrofes aéreas, y esa sería como su función como controlador aéreo. Y si nuestra mente es como esa torre de control, ¿quién está controlando mi vida? ¿Quién está controlando totalmente mi vida? ¿Qué pensamientos vienen a mi vida? Porque nosotros tenemos dos opciones: o controla nuestros pensamientos Dios, o controla nuestros pensamientos Satanás. Y si mi vida está ligada hacia el pecado, pues probablemente Satanás esté controlando nuestros pensamientos. Así que les voy a invitar a que vayamos a Colosenses 3, versículos del 1 al 8. Y vamos a leer estos versículos para entender un poco de cómo podemos controlar nosotros nuestros pensamientos. Dice la palabra del Señor: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y esto es lo que la palabra del Señor nos dice con respecto a cuál es nuestra condición. Y está diciendo: sí, pues, o sea, si verdaderamente nosotros somos salvos, haber resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo buscamos las cosas de arriba nosotros? Trabajando para el Señor, buscándole a Él todos los días, yendo en oración. Y creo que la cuarentena es como una bonita herramienta que Dios nos dejó para nosotros podernos acercar a Él. Siempre decíamos: ay, no tenemos tiempo para acercarnos a Él. Ahora lo tenemos. Ahora tenemos tiempo suficiente para acercarnos a Él, poder compartir como iglesia, poder de pronto tener más comunión que la que teníamos muchas veces en la iglesia, porque íbamos a la carrera a la iglesia, salíamos. Ahora necesitamos, creo que genera la necesidad de buscar de Dios. Y toda dificultad siempre nos va a llevar a acercarnos a Dios. Entonces, si nosotros hemos resucitado con Cristo, debemos poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Nuestros pensamientos deben estar en las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo lo que este mundo nos ofrece, de alguna manera, puede llegar a ser provechoso. Prepararnos, compartir con nuestros amigos, hacer muchas cosas, y está bien, esto no está mal, pero nuestra mirada debe estar en las cosas de arriba. Nuestra vida debe estar sujeta a las cosas de arriba, siempre deseando conocerle más a Dios. ¿Cuánto tiempo yo le dedico a Dios? ¿Cuánto tiempo paso en la palabra de Dios? Y creo que nos cuesta a todos. No creo que haya un cristiano que no le cueste muchas veces acercarse a Dios, porque Satanás siempre va a poner trabas, Satanás siempre va a poner excusas en nuestras vidas para que nos alejemos de Él, pero nosotros debemos acercarnos cada día delante de su presencia, conociéndole más y más, estudiando, escudriñando la palabra y buscando cada día las cosas de arriba. Dice el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Esta es una promesa linda para nosotros como creyentes. Y a partir del versículo 5 hace una relación entre
el antiguo hombre, el que no le conocía a Dios, y este nuevo hombre. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Creo que esta lista de pecados que nos nombra el apóstol en este capítulo es una lista con la cual los jóvenes sufren. Y creo que vivimos en una sociedad donde está totalmente corrupta y todo el tiempo nos están alimentando y nos están llenando nuestra cabeza de malas cosas que nos van a llevar siempre hacia la perdición. Hay fornicación, hay impureza, hay pasiones desordenadas, hay malos deseos, hay avaricia, que es idolatría. Y creo que si en este mismo momento prendiéramos nosotros la televisión, podríamos encontrar una ventana que nos ofreciera la puerta hacia un mal pensamiento, hacia esos deseos pecaminosos. Una vez escuchaba a un pastor que decía que se encontraba un joven frente a una situación difícil y el joven preguntaba, ay, ¿qué haría Jesús ante esta situación? Y el pastor decía, pues Jesús no estaría expuesto ante esa situación, primero que todo, pero su respuesta es mantenerse en santidad. Y si yo veo que algo no está bien, si en el televisor algo no está bien, pues simplemente debería quitarlo, debería cambiarlo, porque muchas veces nosotros pretendemos que vamos a poder controlar las cosas. Y de pronto yo a la edad que ya tengo, para los que no saben, tengo 31 años, y a la edad que yo tengo, de pronto ya he vivido algunas cosas que algunos de ustedes no han experimentado y he tenido que no pasar por cosas duras o difíciles de pronto de sobrellevar, pero sí he visto que el pecado llega a nuestras vidas de una manera muy sutil y toma control sobre nosotros solamente a través de un pensamiento, solamente a través de algo, de una imagen. Las imágenes que nosotros vemos se quedan guardadas en nuestra mente. Puede que tuviste un programa, puede que estabas en internet y viste algo, y eso ya se queda marcado en nuestras vidas. Por eso es necesario todos los días ir a su palabra, confesar nuestros pecados, limpiarnos a través de su palabra para que nosotros podamos enfrentar nuestro día a día. Si yo dejo un día donde el pecado me controló, no lo confieso, simplemente sigo, llega un punto donde ese pecado me controla a mí, donde ya mis pensamientos son totalmente impuros, donde ya mi vida no está ligada a nada espiritual, sino solamente hacia lo terrenal y hacia las pasiones. Y cuando hablamos nosotros de pensamientos, Satanás va a colocar los pensamientos que a nosotros tal vez nos gustan. Satanás va a venir a ponerte en tu mente algo que a ti te agrada y ese pensamiento va a circular, ese pensamiento te va a llevar a un pecado si verdaderamente no estás sujeto a la voluntad de Dios, pero ese pensamiento te puede volver un esclavo de ese pecado. Ese pensamiento nos puede volver esclavos de un pecado por muchos años. Yo he escuchado testimonios de jóvenes que han durado esclavos a la pornografía por más de 12 años, 15 años. Y es un pecado difícil, es un pecado que cada día los jóvenes están más expuestos. En la iglesia, con nosotros, con el grupo de jóvenes y de liderazgo, tomamos o les dimos un curso a los chicos en una escuela dominical sobre la sexualidad y hablábamos del promedio de edad de los jóvenes ingresando a la pornografía y el promedio de edad es de 11 años en nuestro país, en Colombia. Los jóvenes ingresan a este mundo, se contaminan a la edad de 11 años y no porque de pronto sus amigos, muchos, estudian en casa y también han sido expuestos a eso. Entonces, si nosotros no tenemos nuestros pensamientos ligados a Dios, cualquier cosa que el mundo nos ofrezca nos va a llevar hacia las corrientes de este mundo. Y la Biblia es clara diciéndonos, haced morir pues lo terrenal. Nosotros debemos morir a esas pasiones que este mundo nos ofrece. Debemos morir a la fornicación, a la impureza, a las pasiones desordenadas. Esa debe ser nuestra motivación todos los días. Esa debe ser mi manera de pensar. Que el que está gobernando esta torre de control me esté dando esa instrucción todos los días. Pero si tú no te alimentas de la palabra, es imposible que esa torre de control tenga un buen direccionamiento. Dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por eso les decía, tenemos dos opciones. O le pertenecemos a Cristo o le pertenecemos a Satanás. Porque dice,
Esto le pertenece a los hijos de desobediencia, a los hijos de Satanás, cosas por las cuales un día la ira de Dios vendrá, un juicio vendrá. Y podríamos tomar que esta cuarentena es un juicio de Dios para limpiar su iglesia, un juicio de Dios para limpiar nuestras vidas, un juicio de Dios para limpiar la sociedad, un juicio de Dios para llevar arrepentimiento a muchas personas que han de conocerle a Él. Y por eso nosotros debemos estar conscientes que si lo anterior que hablábamos en el versículo 5 mora en mi vida, muy probablemente debo examinar mi vida si verdaderamente soy salvo. Si tú lo estás viviendo en esta noche, joven, si en esta noche te estás enfrentando o en tu vida te enfrentas a este pecado, es momento de que te acerques a Dios. Él está dispuesto siempre a escucharnos, a perdonarnos. Es un Dios amoroso. Su gracia venidera está todos los días presente en nuestras vidas. Todos los días su gracia es ofrecida a nosotros con amor, con una dulzura que nos dice, vengan a mí, que yo los limpio y nosotros podemos acercarnos a Él. Dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis. Esto está hablando a creyentes que en algún momento estuvieron en esta vida pasada, en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y no solamente los pecados del 5, sino que aquí hace un nuevo listado. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Todo eso también se produce en nuestra mente. Ira, enojo, nos da rabia, muchas veces peleamos, muchas veces discutimos. Y muchos podrían decir la excusa, ay, no, es que esta ira sí es la que le agrada a Dios. No, muchas veces nuestra ira es una ira de odio, de desprecio hacia muchas cosas, y nuestra ira nos lleva muchas veces hasta matar personas con nuestra mente o desearles cosas malas a la vida. Esto es pecado también, y por eso Dios nos advierte diciendo, dejad esto. Y yo les quiero hacer unas preguntas, que en algún momento las escuché y quisiera dejárselas a ustedes. ¿A dónde te llevan tus pensamientos? ¿A dónde te están dirigiendo tus pensamientos? La posición en la que yo estoy hoy es porque algún momento en mi vida atrás un pensamiento vino a mi vida y lo tomé mal o tomé una buena decisión y me trajo hasta acá. La decisión que te tiene en este momento es porque en algún momento esos pensamientos vinieron a tu vida y te encuentras hoy en este lugar. ¿A dónde te están llevando tus pensamientos? ¿A dónde mis pensamientos de hoy me van a llevar al futuro? Por eso yo debo tener mucho cuidado. ¿Qué es lo que pienso? Porque mis pensamientos van a traer un fin o van a traer de pronto un futuro agradable o desagradable para mi vida. Porque un joven que ingresó en el mundo de la drogadicción tuvo un pensamiento diciendo, voy a consumir y voy a tener control. Y al pasar 10, 8 años está totalmente en la calle siendo un indigente porque un pensamiento pasado lo llevó a esa condición. Entonces, preguntémonos, ¿a dónde me llevan mis pensamientos? La otra pregunta es, ¿me llevarán a donde quiero ir? ¿A dónde quisieran ir ustedes? Y pregúntese si esos pensamientos los llevan al lugar indicado. Yo, Oscar Velázquez, todos los días añoro que el Señor venga por nosotros. De verdad es mi anhelo más grande y allá es donde yo quiero ir. Pero tengo que alinear ese pensamiento en mi vida a través de la palabra. Allá es donde yo quiero ir un día. Quiero también servirle, quiero hacer muchas cosas, pero ¿a dónde me van a llevar mis pensamientos? ¿Verdaderamente es a donde quiero ir? O algunos dirán, no, mis pensamientos me quieren llevar a viajar o algo y eso está bien, chévere, pero ¿están alineados con las cosas de Dios y te van a llevar allá donde quieres? Otra pregunta, ¿son bíblicamente aceptables? Mis pensamientos son bíblicamente aceptables y cuando yo pienso, puedo preguntarme, ¿verdaderamente esto le agrada a Dios? ¿O verdaderamente eso a la luz de la palabra es aceptable lo que yo estoy haciendo? ¿Me edificarán o me derribarán? ¿Qué te están haciendo tus pensamientos? ¿Te están edificando o te están todos los días derribando? Todos los días ese pecado te está llevando a vivir una vida derribada, totalmente sin ningún rumbo, sin ningún fin. ¿Dónde se originaron esos pensamientos? ¿En la soledad, en la intimidad? Creo que los jóvenes, y yo les decía a los jóvenes de nuestra iglesia, la soledad es el peor consejero de un joven, porque es ahí donde Satanás utiliza
y es bueno mantenernos ocupados, es bueno nosotros mantenernos siempre diligentes, primero en las cosas de Dios y también en algunas cosas, en quehaceres del hogar o en quehaceres de pronto actividades con algunos amigos que nos sirvan, pero para tener ese control, ¿dónde se están originando mis pensamientos? ¿Dónde están? ¿Me siento culpable de los pensamientos? O sea, si hoy, durante el transcurso de todo el día, tuviste pensamientos negativos y no te sentiste culpable, pues ahí hay algo que nos está mandando una alerta, que nos está diciendo, acerquémonos a Dios, busquémoslo a Él, busquemos su palabra, busquemos tener una comunión con Él. Si no te estás sintiendo culpable con tus pensamientos, es porque Dios no está controlando tu vida. Es porque esa torre está sin ningún rumbo. Es porque tu mente está totalmente aislada de lo que quiere Dios. Y dice otra pregunta, ¿encajan estos pensamientos como seguidor de Cristo? Si nosotros profesamos ser cristianos, ¿estos pensamientos están encajando con mi vida de la que yo estoy profesando? ¿Mis pensamientos me están alineando hacia mi declaración de fe? Si no lo están haciendo, pues creo que no hay ninguna convicción de un verdadero creyente. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ese debe ser nuestro fin, que la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas. Si la palabra de Cristo mora en abundancia en nuestras vidas, podemos estar totalmente convencidos que Dios tiene el control de nuestros pensamientos. Voy a leerles otras citas que tengo acá. En Hebreos 11, 24, 26, si quieren no la busquen, yo se las leo. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Un pensamiento correcto llevó a Moisés a la libertad de un pueblo totalmente esclavo. Un buen pensamiento nos va a llevar a nosotros a un buen lugar. Y creo que Moisés en este momento tenía un pensamiento que no quería contaminarse con nada de eso, y por eso dice, por la fe Moisés cuando nació fue escogido por sus padres, y vuelve y dice, por la fe Moisés hecho ya grande, se rehusó llamar hijo de la hija de Faraón, rehusó llamarse. Muchas veces nosotros vendemos nuestra fe por algo que el mundo nos ofrece, y nos vendemos rapidísimo, ni siquiera lo dudamos, pero por la fe, Moisés rehusó llamarse hijo de Faraón, hijo de la hija de Faraón, y eso lo llevó a padecer, a sufrir, pero había un lugar, había una recompensa aún mayor que la que él se podría imaginar. Salmo 16, versículo 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Ese es el lugar que nosotros tenemos con el Señor. Mateo 5:29 dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Si algo en tu vida, y ahorita no es que nos vayamos a quitar nuestros miembros, ahorita no es que vayan a correr y se saquen los ojos, no, sino que si hay algo en nuestras vidas que verdaderamente nos está llevando a apartarnos de Dios y de pronto a tener una vida en pecado, una vida totalmente gobernada por las obras de Satanás, apartémonos, confesémoslo, entreguémosle a Dios que Él controle nuestras vidas, que Él controle todo nuestro ser. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este debe ser nuestro pensamiento. Creo que ese podría ser el versículo lema de lo que nosotros deberíamos pensar. Si hay algo digno, en eso pensemos. Si hay algo puro, en eso pensemos. Pensemos en santidad. Pensemos en las cosas que le agradan a Dios. Pensemos solamente en eso. De verdad que es un deleite
Satanás nos ofrece placeres, sí, placeres que de pronto son gustosos para nosotros, pero son momentáneos, son pasajeros. Si nosotros nos dejamos llevar por eso, él simplemente va a tomar control de eso y nuestra vida va a ser una vida de ruina. Y podríamos preguntarle, o si no, preguntémosle a Adán y Eva, tomaron una mala decisión, un mal pensamiento. Satanás vino y maquinó en sus vidas y los llevó a perdición. ¿Qué me está llevando a mí a perdición? ¿Qué me está ofreciendo a mí Satanás en este momento? Podemos saber, creo que nuestra mente es consciente de lo que verdaderamente nosotros estamos pensando y lo que nos está ofreciendo este mundo. Romanos 8:6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y esto es lo que nosotros debemos hacer como creyentes, ocuparnos en las cosas de Dios, ocuparnos en lo que verdaderamente Dios desea. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando nosotros tenemos una vida que verdaderamente tiene un buen pensamiento, está totalmente agradando a Dios, esas vidas van a llevar que otros glorifiquen a Dios. Y es ahí donde nosotros como creyentes utilizamos una frase muy común, su testimonio, nuestro testimonio. ¿Cuál es mi testimonio ante las demás personas, ante los de afuera? ¿Cómo me están viendo los que no conocen a Dios? ¿Soy luz en medio de ellos? ¿O simplemente ya estoy metido en las tinieblas? Nosotros debemos siempre mantener una buena manera de vivir. Y Lucas 8:14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Aquí está hablando sobre el Evangelio, esta parábola del sembrador, y está hablando de algunas semillas que cayeron en algunas zonas, y específicamente en el versículo 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. Cualquier afán que este mundo te ofrezca, cualquier riqueza, te va a llevar a alejarte de la vida y ofrecerte placeres de este mundo, pero que no llevan ningún fruto. Y voy a terminar con el Salmo 84:11. Dice, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Si nosotros andamos en integridad, Dios nos dará recompensa y debemos vivir una vida de integridad. Debemos vivir que agrade totalmente a Dios, y si mis pensamientos están totalmente sujetos a los pensamientos de Dios y Él está controlando mi vida, podemos decir que esos pensamientos agradan a Dios. Gracias a ustedes por escucharnos este ratito, por compartir y por dejarnos compartir como iglesia. Para mí es un privilegio el poder estar acá y deseo de todo corazón, ¿verdad? A cada uno de los jóvenes que hoy están conectados, que Dios sea el que controle sus vidas, que Dios sea el que controle sus pensamientos. Déjense controlar por las cosas de Dios. Vayan a la palabra. Sé que a veces puede llegar a ser de pronto cansón y repetitivo que uno como líder esté detrás de ustedes, pero nuestro mayor deseo siempre va a ser que le conozcan a Él, que sus pensamientos estén controlados por Dios, porque esto va a tener una recompensa de Dios y va a llevar buen fruto. Muchísimas gracias. No sé si, Pastor Leo, ¿quieres agregar algo? No, súper. La Biblia es clara, lo que has compartido. Cuando Dios controla mi vida, hay fruto, ¿no? Hay fruto respecto a lo que hablo, lo que digo, lo que pienso, ¿cierto? A las decisiones que me están llevando al futuro de mi vida. Obviamente, lo primero, que el Señor Jesucristo sea nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas,
y poder disfrutar y caminar en una comunión. Gracias, Osquitar, mi hermano. Su merced entonces quiere